Vitola. La doctora Vitola es residente de primer año y nos va a compartir esta presentación muy interesante. Vamos a ir admitiendo gente y si gusta, empezamos como, le damos un minutito más, doctora, ¿qué te parece? Listo, doctor, perfecto. Entonces ya tenemos. Presidente, doctor Durán. Ahorita yo los silencio a todos para empezar. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con las sesiones de nuestro hospital. La doctora Vitola, que es residente de primer año, nos va a hablar sobre fracturas subtroncantéricas atípicas. Y doctora, es todo suyo el micrófono y el video. Entonces, si quieres, inicias con compartir pantalla. Vamos a hacer como todos los días. Vamos a silenciarlos a todos. Las preguntas las podemos hacer por el chat y pueden conservar el video o no, dependiendo como ustedes gusten. Listo, doctora. Ok, buenas noches. ¿Ya está mi pantalla? No. Sí, ya estás en tu pantalla. ¿Se ve esa pantalla completa, doctor? No, se ve también las diapositivas. Ok, vamos a ver cómo lo pongo. Quitar. Ay. Ahora sí se ve. Ya se ve. Ok, listo, perfecto. Ok, buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Daniela Vítola. Yo soy residente de primer año de la especialidad de ortopedia y traumatología en el Hospital Calderón Guardia. Vamos a ver. ¿Ya se ve completa? Disculpe. Ahora sí. Ok. Sí, yo soy residente de primer año de posgrado de ortopedia y traumatología de la Universidad de Costa Rica y estoy muy agradecida de poder ser parte de esta serie de charlas académicas sobre los distintos temas que considero son determinantes para la práctica clínica de la especialidad. El tema que yo traigo hoy sobre la mesa considero es un tema que es importante porque no es tan frecuente, entonces repasarlo nos posibilita pensar en algo que tal vez no vemos tan frecuentemente y se nos puede olvidar. El tema que voy a presentar yo hoy es sobre fracturas atípicas de fémur asociados al uso prolongado de los bifosfonatos. Entonces, quizá. Para empezar con la introducción, vamos a definir en esta parte de la presentación diferentes conceptos importantes para entender la fisiopatología de las fracturas atípicas de fémur y la comparación de estas con las fracturas típicas de fémur. En cuanto a los conceptos básicos que podemos definir acá, la osteoporosis, que según la definición publicada, que fue la que yo utilicé. Hola. Listo, doctor. Listo, ok. Hay diferentes definiciones en la literatura, pero según la definición que consideré más apropiada para esta charla, utilicé la de la NIH, National Institute of Health, que se hizo en el 2001. Entonces, indica que la osteoporosis es una enfermedad metabólica ósea que es caracterizada por una masa ósea baja y una alteración de la microarquitectura ósea. Esto va a condicionar a un hueso frágil y va a incrementar el riesgo de fracturas. Aquí se ve una imagen de un hueso no osteoporótico y un osteoporótico. También recordar que en la osteoporosis las trabéculas horizontales, como se ve en esta imagen, van a ser las más afectadas. Una deshidratación
Aló, hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, es que escucho un ruido. Bueno, en cuanto a la historia, los bifosfonatos fueron sintetizados alrededor del siglo XIX por unos químicos alemanes que en realidad ellos lo que buscaban era prevenir el depósito industrial del carbonato de calcio en las chimeneas. En la práctica médica aparecieron en 1969. Y por lo que considero, después de 30 años, es importante revisar la historia que han tenido a lo largo de la práctica clínica. Desde principios de la década de 1990, los bifosfonatos se utilizaron para el tratamiento de la osteoporosis. Esta clase de medicamentos se ha visto en estudios randomizados y controlados que van a prevenir las fracturas osteoporóticas entre un 40 y un 70%, tanto en hombres y mujeres con osteoporosis. Esos porcentajes varían de acuerdo a la literatura que se use de referencia, pero más o menos es un promedio. El éxito del uso de los bifosfonatos en el fortalecimiento del hueso osteoporótico se produce porque hay una reducción en la remodelación ósea y esto va a inducir un aumento en la densidad mineral ósea. Específicamente, con respecto a las fracturas atípicas de fémur, estas se escribieron por primera vez en la literatura en el 2005 y en el 2006. Y se vieron que los más frecuentes y las primeras que se describieron eran la región subtrocantérica y la diáfisis femoral de pacientes tratados con bifosfonatos. Para hablar un poco sobre los bifosfonatos, son drogas que son análogas sintéticas del pirofosfato inorgánico, en los cuales los enlaces fosfodiéster, que POP, en el pirofosfato inorgánico son reemplazados por enlaces de fosfonato PCP, como se ve en esta imagen. Esto va a inhibir la hidrolización de estas drogas por las fosfatases. Este enlace de fósforo-carbono-fósforo va a permitir a los bifosfonatos unirse a sitios de resorción ósea, en donde los minerales óseos como la hidroxapatita van a estar presentes. Los bifosfonatos pueden actuar mediante dos vías, eso también depende de la literatura que se lea, pero según lo que encontré lo más reciente es que se ha visto que actúa mediante dos vías, tanto en la inhibición de la adhesión de los osteoclastos al sitio de resorción ósea y por medio de una apoptosis directa de los osteoclastos. En esta imagen se ve la forma estructural de un ejemplo de un bifosfonato como el alendronato. De acuerdo a la estructura química, los bifosfonatos se pueden clasificar también en dos principales grupos. Vamos a tener los no nitrogenados y los que contienen nitrógeno. En esta imagen, que es ilustrativa, se resumen las estructuras químicas de varios de los bifosfonatos que se utilizan clínicamente hoy en día. De acuerdo al mecanismo de acción de los bifosfonatos a los sitios de unión a los sitios de resorción ósea, como se ve en esta imagen, los bifosfonatos van a producir en general cuatro cosas. Entonces van a tener una resorción ósea disminuida, un remodelado óseo disminuido, un aumento en la densidad mineral ósea y van a generar una reducción en la incidencia anual de fracturas por fragilidad, típicas, no atípicas. Ahora, en cuanto a la justificación de traer este tema a la mesa este día, es por la polémica que surgió hace varios años entre distintas sociedades de investigación, tales como la FDA y otras organizaciones, donde varias entidades indicaron que, y cito, la calidad y la resistencia ósea podría verse afectada negativamente por la acumulación de microdaño si la remodelación ósea se mantiene bajo durante un largo periodo de tiempo. Entonces, a partir de estas ideas que se generaron a partir más o menos del 2010, se empezó a cuestionar el uso prolongado de los bifosfonatos y su implicación en el origen de las fracturas atípicas de fémur, así como el manejo que se le debe dar a cada paciente por separado para prevenir este tipo de fracturas. Entonces yo aquí genero la polémica, que es
usar bifosfonatos sabiendo que me pueden generar una complicación como es la fractura atípica de fémur, versus usar bifosfonatos sabiendo que me disminuye la probabilidad de fracturas por fragilidad por osteoporosis. En general, y basado en este artículo que encontré del 2012, se evidencian estas gráficas como el uso de bifosfonatos interviene en la disminución del riesgo relativo de las fracturas, tanto las vertebrales como las fracturas de cadera en pacientes posmenopáusicas, que es este artículo específicamente. Entonces, aquí se evidencia que hay una gran disminución del riesgo de fracturas osteoporóticas utilizando los bifosfonatos. En una audiencia también de la FDA del 2010, esta misma audiencia que les hablé del 2010, donde se expuso la preocupación sobre el uso prolongado de los bifosfonatos en pacientes con osteoporosis, se reveló que a pesar de estas preocupaciones, la relación riesgo-beneficio de usar bifosfonatos durante 3 a 5 años en mujeres osteoporóticas por una fractura típica de fémur, se pueden evitar 1.200 fracturas por osteoporosis. Alrededor de 850 fracturas de vértebras, 130 fracturas de cadera y 220 fracturas que no involucren estas dos. Sumando a esta relación riesgo-beneficio en cuanto a la polémica de si usar o no bifosfonatos, en este mismo estudio del New England Journal of Medicine del 2016, se evidencia el riesgo relativo de una fractura típica, el cual en este estudio es de 1.7, comparado con el gran número de fracturas por osteoporosis que se pueden prevenir utilizando los bifosfonatos. Entonces, ya entrando en el tema per se, la definición de una fractura atípica de fémur se generó también en el 2010, sin embargo se le hizo unas adecuaciones y vamos a utilizarlas del 2013. Esta fue generada por la Sociedad Americana de Investigación de Minerales Óseos, la ASBMR. Entonces, esta entidad caracterizó este tipo de fracturas dependiendo de la localización anatómica de estas y si cumple o no unos criterios que vamos a ver más adelante. Entonces, para ser considerada una fractura típica de fémur, la fractura debe ubicarse a lo largo de la diáfisis femoral, distal al trocánter menor y proximal a los cóndilos. En cuanto a los criterios, esta sociedad los divide en criterios mayores y criterios menores. Es importante recalcar que para considerarse una fractura típica de fémur, 4 de los 5 criterios mayores tienen que estar presentes. Sin embargo, los menores pueden no estar presentes, pero son características que se han visto asociadas. Entonces, en cuanto a las características mayores, esto involucra tanto historia clínica, examen físico y evidencia radiológica. Utilizaron un resumen de las 3 y crearon las características. Entonces, las fracturas atípicas de fémur están relacionadas con un trauma mínimo o nulo. Por ejemplo, una caída de propia base de sustentación. La línea de fractura se va a originar en la corteza lateral, va a ser transversal en la orientación y puede volverse hacia medial, pero es importante que siempre se va a originar en corteza lateral y ahorita vamos a ver biomecánicamente por qué es que esto sucede. Las fracturas completas van a atravesar ambas corticales, mientras que las incompletas nuevamente solo van a atravesar la corteza lateral. Se ha visto que este tipo de fracturas se relacionan con una no conminución o muy poca conminución. Y es importante también hablar sobre este signo radiológico que se va a ver, que se llama el BIC, como le llaman en inglés, o pico o ensanchamiento. Y es un engrosamiento perióstico o endóstico de la corteza lateral en el sitio de fractura. Más adelante vamos a ver varias radiografías donde esto se evidencia. En cuanto a las características menores, se van a encontrar
un aumento generalizado del grosor cortical de la diáfisis femoral. Nuevamente, esto no necesariamente se va a ver en todos los pacientes con este tipo de fracturas, sin embargo, son patrones que se han visto relacionados. También, dentro de las características menores, están los síntomas prodrómicos unilaterales o bilaterales, que estos son un dolor sordo en la ingle o en el muslo. También se ha visto que este tipo de fracturas se asocian con fracturas de diáfisis femoral bilateral. Y se ha visto también relacionado con este tipo de fracturas que hay un retraso en la consolidación de la fractura. Entonces, por ejemplo, en esta imagen se ve la evolución radiológica de una fractura atípica de fémur. En esta imagen A se evidencia un cambio cortical focal y en la B se observa la línea radiolúcida que es menor, en este caso, a la mitad del diámetro del hueso. Okay. En cuanto a la epidemiología, la mayoría de las fracturas, tanto atípicas como por osteoporosis, se van a dar mayoritariamente en la población femenina, como se evidencia en esta gráfica, porque el mayor uso de fosfonatos se va a ver utilizado en esta población. En cuanto a la incidencia de las fracturas atípicas de fémur, esta es extremadamente baja, como dije al principio de la presentación. Y, por ejemplo, en este estudio que se realizó en Suecia entre 2008 y 2010, se ilustra la incidencia de fracturas atípicas de fémur en comparación con la incidencia de las fracturas de cadera en general. Entonces, aquí en azul se demuestra una fractura típica de fémur. Es una relación, entonces, una fractura típica de fémur comparada con la cantidad de fracturas de cadera no relacionadas a bifosfonatos. Entonces, es evidente la baja incidencia de esta patología. Con respecto al tiempo de uso de los bifosfonatos, se ha evidenciado que el uso a largo plazo aumenta más el riesgo de fracturas atípicas que el uso a corto plazo. Entonces, en este estudio del 2004, se evidencia cómo el riesgo relativo disminuye conforme disminuye el uso de bifosfonatos y aumenta mayor a 4 años del uso de bifosfonatos. También se ha visto que hay una incidencia más baja de fracturas atípicas de fémur en pacientes con cáncer que utilizan bifosfonatos que aquellos con osteoporosis que utilizan este tratamiento. Hay varias hipótesis para determinar estos hallazgos. Entre ellos, recuerdo este artículo del 2004 que habla sobre el rol de los bifosfonatos en las patologías metastásicas. Se ha atribuido, son hipótesis, esto no está probado, que la dosis de bifosfonatos puede no ser tan importante como la duración del tratamiento. También, otra hipótesis que se ha propuesto es que los bifosfonatos intravenosos pueden estar menos relacionados con las fracturas atípicas de fémur que los bifosfonatos orales. Y otra hipótesis es que la mayor parte de los bifosfonatos va a ser consumida por las áreas activas de la metástasis esquelética, entonces va a dejar menos concentración de la droga para que afecte a los otros sitios. Continuando con la epidemiología, las fracturas atípicas no solo se han descrito en fémur, es donde más se han descrito, pero también se pueden ver en otros sitios como las fracturas de ulna, húmero, tibia y clavícula. También se ha visto que las fracturas atípicas de fémur pueden suceder con otros medicamentos para la osteoporosis, no solamente bifosfonatos, entre ellos el denosumab, el odanacativ y el romosozumab. En cuanto a la patogénesis de la fractura, en general, con el uso de bifosfonatos hay una alteración de la remodelación ósea. Entonces, el cual, si recordamos, la remodelación ósea va a ser el proceso que va de la mano entre resorción y formación ósea, el proceso continuo. Y esta normalmente va a estar alterada en adultos mayores y en mujeres posmenopáusicas, donde la resorción normalmente supera la formación. Este desequilibrio conduce a la disminución de la masa ósea,
el deterioro de la microarquitectura y va a aumentar la fragilidad esquelética, como dijimos al principio. Entonces, por eso es que se utilizan los bifosfonatos en estos pacientes, para disminuir estos hallazgos. Cuando se usa prolongadamente los bifosfonatos, hay una acumulación de estos microcracks o microdaños o microtraumas, como se dice en diferentes literaturas, y esto va a llevar a que se disminuya la dureza del hueso. Entonces va a aumentar la fragilidad. Los microdaños normalmente se van a producir por tensión y se van a producir mayoritariamente en las áreas del hueso que van a estar sometidas a fuerzas de tracción y de compresión elevadas. En este caso, por ejemplo, el área subtrocantérica del fémur. También es importante que la función osteoclástica se va a suprimir por los bifosfonatos, entonces estas áreas de lesiones subclínicas con los microtraumas no se van a poder reparar. O no se van a poder reparar a la misma velocidad que se están generando. Entonces, ¿cuándo ocurre la falla? La falla va a ocurrir cuando estas fuerzas fisiológicas van a superar la capacidad del hueso para absorberlas, cuando se propagan los cracks y ocurre la fractura. En estas imágenes se ven claramente las etapas radiológicas de evolución de una fractura típica de fémur. Aquí podemos poner en práctica los criterios mayores y menores que la sociedad dictó en el 2013. Entonces se ve desde la fractura por estrés inicial hasta la fractura completa. En la imagen A se va a notar el engrosamiento de la cortical lateral, que es importante, y va a aparecer una línea radiolúcida que es apenas visible. En la imagen B y la imagen C podemos observar el mayor engrosamiento de la cortical, nuevamente lateral, y que la línea radiolúcida se hace aún más visible y normalmente va de forma transversa hacia medial, conforme aumenta la fractura. Ya en la imagen D vamos a observar que la fractura típica por bifosfonatos ocurre de forma transversal, normalmente en la región subtrocantérica o en la diáfisis de fémur. En esta radiografía, que es otro ejemplo de la evolución radiológica de una fractura atípica de fémur, en la imagen A se va a evidenciar el cambio cortical focal, que esto nuevamente es un criterio menor y no se ve en todas las radiografías, como habíamos dicho. Entonces hay un engrosamiento de la cortical. En la B se va a observar la línea radiolúcida, que es menor a la mitad del diámetro del hueso. Y en la imagen C se observa que la línea radiolúcida es mayor al 50% del diámetro del hueso. Más adelante vamos a hablar sobre una manera de predecir el riesgo de fractura completa que tienen las fracturas incompletas y vamos a ver por qué es importante el porcentaje de diámetro que tiene tomado la fractura. Ok, es importante también hablar sobre la biomecánica de las fracturas y entender cómo contribuye la carga mecánica y la geometría femoral a este tipo de fracturas. Entonces, yo realicé este cuadro comparativo basado en este artículo del 2017 sobre la geometría femoral en fracturas atípicas de fémur y fracturas típicas de cadera o diáfisis de fémur. Entonces, las fracturas atípicas de fémur generalmente se van a ver en mujeres más jóvenes, mientras que las fracturas típicas se van a ver en mujeres de mayor edad. ¿Por qué se ven en mujeres más jóvenes las fracturas atípicas del fémur? Esto es porque las mujeres más jóvenes normalmente se asocian a un nivel de actividad mayor. Entonces va a haber una mayor cantidad y una magnitud mayor de carga en el hueso. También otra diferencia es que las fracturas atípicas del fémur van a ocurrir en la cortical lateral, como ya he mencionado varias veces, mientras que las de cadera o diáfisis de fémur normalmente ocurren en la cortical medial. Es importante también que se ha visto una alta incidencia de que las fracturas atípicas de fémur ocurran bilaterales y yo las llamé en espejo. Eso es que ocurren en la misma localización anatómica en ambos miembros inferiores. Esto es importante porque cuando nosotros
estemos considerando una fractura típica de fémur en un miembro inferior, es importante siempre tomar radiografías contralaterales para ver si está sucediendo lo mismo en el fémur contralateral y ver si el tratamiento tiene que ser bilateral. Más adelante vamos a hablar también sobre esto. Más específico, se ha visto que con respecto a la localización de las fracturas atípicas de fémur, estas van a estar afectadas por la geometría del fémur y por ende por la distribución de las cargas que van a estar sobre el hueso femoral de cada paciente. En este caso, por ejemplo, un fémur con una inclinación femoral anterolateral mayor, que más adelante les voy a mostrar imágenes, o bowing, como le llama este artículo, va a tener un mayor riesgo de sufrir una fractura típica que un fémur de configuración menos curva. Esto porque el fémur curvo va a experimentar menos fuerzas tensiles. También es importante recordar que la mayoría de los pacientes con fracturas atípicas de fémur van a tener una geometría de cadera en varo y un cuello femoral más estrecho en comparación con el cuello femoral que es más ancho en las fracturas típicas de cadera o diáfisis de fémur. Ahora, ¿por qué repito yo tanto la importancia de que las fracturas ocurren en la cortical lateral? Porque en este tipo de fracturas, si lo vemos también utilizando de que la mayoría son en una inclinación femoral anterolateral mayor, que tienen más angulación, va a haber mayor carga tensil en la cortical lateral. Y por eso es que es ahí donde se inicia la fractura. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una radiografía de un fémur con una angulación anterolateral. Entonces, por lo que les mencioné anteriormente, va a tener un mayor riesgo de presentar una fractura típica en caso de que el paciente tome bisfosfonatos. Esto es siempre relacionándolo a la historia clínica y al uso o no de bisfosfonatos. No es que todas las personas con una angulación anterolateral de fémur van a tener mayor riesgo de tener fracturas atípicas, sino es esto aunado al uso de los bifosfonatos. Con respecto a la ilustración de la derecha, se va a observar este mismo tipo de la morfología del fémur y la angulación exacerba las fuerzas de tensión en la corteza lateral, como dije anteriormente. Por eso es que aquí inicia la propagación de la fractura. Con respecto a los efectos de los bifosfonatos en las propiedades mecánicas del hueso, se ha visto que la inhibición a largo plazo de la remodelación ósea va a conducir a varios efectos negativos sobre las propiedades mecánicas óseas intrínsecas. Entonces, si recordamos, un resumen pequeño, las propiedades mecánicas del hueso van a estar determinadas, entre otras cosas, por el tamaño de hueso o su masa ósea, la macro y microestructura del hueso y las propiedades intrínsecas de la matriz ósea. Entonces, las propiedades intrínsecas de la matriz ósea van a estar determinadas por el grado de mineralización de la matriz, la extensión de los cross-link o reticulación del colágeno y la cantidad y naturaleza de los microcracks que se han acumulado. Entonces, al reducir el recambio óseo, por medio de usar el tratamiento de los bifosfonatos, esto puede conducir a que tenga una mineralización aumentada y más uniforme de la matriz. Entonces va a haber un acúmulo de microdaños y enlaces cruzados de colágeno que no son enzimáticos. Entonces, para repasar un poco de biomecánica, el grado de mineralización de la matriz, va a influir en las propiedades mecánicas intrínsecas que están previas al punto de vencimiento. Esto es la región elástica, que es lineal, donde podemos encontrar el módulo elástico, que es el slope de la línea. Perdón por el uso de ambos lenguajes. Y las de la matriz orgánica, que van a ser las fibras de colágeno con la reticulación que tienen entre ellas, que van a modular la dureza ósea, o como vienen en los libros en inglés, el toughness, que se mide por el área de abajo de la curva. Esta tenacidad o toughness es lo que indica qué tanto resiste el crecimiento de grietas, el tejido óseo, absorbe la energía antes de la falla, antes de
que se fracture. Entonces, retomando el pequeño resumen anterior sobre la biomecánica ósea que hice, el flujograma que saqué de este artículo del 2019 ilustra la posible patogénesis de las fracturas atípicas. Entonces, en la parte A del flujograma, en esta parte, se va a evidenciar el proceso normal que se va a llevar a cabo para la reparación de los microdaños mediante la remodelación en personas que no utilizan bifosfonatos. En la parte B, el flujograma evidencia los distintos factores que pueden influir en cómo se acumulan y reparan los microdaños y cómo están relacionados con la patogénesis de las fracturas atípicas. Entonces, por ejemplo, la carga diaria va a estar aumentada en personas de menor edad, en mujeres de menor edad que tienen mayor actividad, como dijimos antes, que le caracterizaba las fracturas atípicas. Esto va a alterar la geometría ósea por la ley de Wolff y va a alterar la microarquitectura del hueso y las propiedades mecánicas. Además, hay que añadirle la angulación femoral, que va a aumentar a la deformidad y al estrés que va a tener el tejido óseo, aumentando los microcracks. Además de eso, en este flujograma, que vamos a hablar más adelante, exponen los factores de riesgo que hace que este remodelado óseo sea más alterado. Entonces, para hablar de los factores de riesgo, se ha visto que la identificación de estos para las fracturas atípicas podría guiar la elección de los medicamentos por parte del médico que los vaya a prescribir. Entonces, así, por ejemplo, si estamos en una consulta, podemos determinar si un paciente necesita un monitoreo clínico mayor mientras está usando el tratamiento de bifosfonatos o si no necesita un monitoreo clínico tan estricto. Entonces, yo hice este cuadro con un resumen de los factores de riesgo que se evidencian en este artículo del 2019, donde en primer lugar tenemos las comorbilidades. Entonces, en el artículo habla que puede ser tanto diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Hay aumento en el riesgo de fracturas atípicas porque hay un recambio óseo alterado ya de base por la patología crónica. Entonces, para ejemplificar más esto, hay un artículo que se realizó en Italia del 2017, donde ellos hablan sobre los mecanismos productores de pérdida ósea y fracturas en la diabetes mellitus tipo 2. No me voy a meter tanto en esto porque ya es mucho más específico, pero en general, la glicosilación no enzimática del colágeno, la disminución del recambio óseo, el estado proinflamatorio, la enfermedad microvascular, aumento de porosidad cortical, reducción de la densidad cortical y factores como el hecho del tratamiento con insulina que puede generar por hipoglicemias riesgos aumentados de caídas y fracturas. Es que esto es un factor de riesgo para una persona que si utiliza bifosfonatos pueden tener fracturas atípicas de fémur. Con respecto al índice de masa corporal, en realidad en los estudios que revisé hay poca evidencia que correlacione este como un factor de riesgo. Sin embargo, hay un estudio en Corea en el 2017 que encontré que mostró que 17 pacientes de los que se investigaron con fracturas atípicas tenían un índice de masa corporal mayor que los que no tenían fracturas atípicas. Entonces, se puede utilizar de acuerdo a ese artículo, que un IMC elevado puede ser un factor de riesgo para una fractura atípica de fémur. Con respecto a los tratamientos, como se vio en el flujograma que les enseñé anteriormente, la mayoría de los estudios informan una asociación significativa del uso de glucocorticoides con un mayor riesgo de presentar una fractura atípica por bifosfonatos. Ahora, otra idea nueva que encontré en artículos más recientes, comparándolos con los artículos que leí antes del 2015, es que antes se mencionaba que los inhibidores de bomba de protones
se relacionaban con las fracturas atípicas. Sin embargo, recientemente se ha visto que no hay una diferencia significativa entre el uso o no de este medicamento como un factor de riesgo. También se ha visto que los pacientes asiáticos tienen un mayor incidencia de fracturas atípicas de fémur por el uso de bifosfonatos prolongado que otras razas. Y como ya mencioné, la mayoría de los pacientes van a ser más jóvenes que los pacientes que tienen normalmente fracturas típicas. También en la geometría del fémur, como hablamos anteriormente, la angulación anterolateral va a ser un factor de riesgo para que un paciente que inicie el uso de bifosfonatos como tratamiento pueda presentar este tipo de fracturas. En ese artículo que yo les comenté, coreano, que habla sobre el índice de masa corporal, viene esta imagen que me pareció interesante. Se observa la secuencia de una fractura subtrocantérica de fémur atípico bilateral. Entonces, en la imagen A se va a ver la radiografía de un paciente que, según dice el artículo, aquejaba dolor en la cadera. Se puede ver aquí el engrosamiento de la cortical, engrosamiento perióstico y endóstico de la cortical, que es aquí en esta flecha blanca. En la imagen B se observa este engrosamiento en una reconstrucción de TAC. Luego aquí tenemos en la imagen C que esta radiografía se tomó 2 años después de que se le colocó este clavo intramedular a la paciente como profilaxis, que más adelante vamos a hablar también del tratamiento como profilaxis de las fracturas incompletas. Y se observa el engrosamiento perióstico localizado de la corteza lateral en el sitio de fractura del miembro inferior contralateral. Entonces esto nuevamente nos dice que siempre hay que evaluar los 2 miembros inferiores en busca de que las fracturas sean bilaterales, que es algo bastante frecuente en este tipo de fracturas. En la D y en la E, la radiografía y tanto la tomografía, después se le tomó inmediatamente después de esta fractura del fémur contralateral. Y aquí se ve la línea transversal que inicia en la cortical lateral, que se vuelve oblicua conforme se va hacia medial. Que eso también es una característica, pero es no significativa, de acuerdo a los artículos que leí, que se puede ver de este tipo de fracturas, que inician transversalmente y luego se hacen oblicuas. En cuanto a las estrategias para disminuir el riesgo de este tipo de fracturas en los pacientes que toman bifosfonatos, se ha visto que la suspensión temporal de los bifosfonatos puede ser alrededor de 3 a 5 años para pacientes, esto es muy importante, que tienen menor riesgo de presentar fractura osteoporótica, puede reducir el riesgo de fractura atípica de fémur, sin la pérdida de los beneficios que va a dar la terapia de bifosfonatos. Esto siempre hay que tomar en cuenta la relación riesgo-beneficio que les hablé al principio. Siempre si la persona tiene un riesgo elevado de tener fracturas por osteoporosis, el uso de los bifosfonatos por la incidencia que tiene mayor a las fracturas atípicas va a estar indicado. Y también una estrategia para disminuir el riesgo es, si sabemos que tenemos un paciente con factores de riesgo que no puede detenerse la terapia por bifosfonatos, hay que educarlo sobre los síntomas prodrómicos, como dijimos antes, que es un criterio menor. Entonces, hay que recordarle que si tiene dolor en el muslo o en la ingle, no relacionada a trauma, debe consultar. En cuanto a la evaluación clínica del tratamiento de las fracturas atípicas, normalmente se van a presentar, la presentación clínica más clásica va a ser el dolor en el muslo o en la ingle. Cuando usted les hace la historia clínica van a tener un uso crónico de bifosfonato, normalmente mayor a 5 años. Van a tener o pueden tener varios de los cambios radiográficos que hablamos anteriormente, ya sea las corticales gruesas, que tenga un inicio de fractura en la cortical lateral, que tenga
un fémur anterolateral, con angulación anterolateral, etcétera, ¿verdad? Cualquiera de las que hablamos anteriormente. Si tiene esta presentación clínica y no se le ven cambios radiográficos, normalmente estos pacientes van a llegar a emergencias, usted no le ve cambios radiográficos visibles, se puede utilizar una resonancia magnética o un gamma óseo para ver si hay cambios. Entonces, normalmente se utiliza más la resonancia magnética que el gamma óseo. En la resonancia magnética, tanto en T1 y en T2, se va a ver un engrosamiento cortical focal a lo largo de la corteza lateral del fémur nuevamente, y se puede ver una línea de fractura e inflamación o edema del periósteo y la médula ósea. En cuanto a la gamografía ósea, que es menos utilizado que la resonancia, se va a ver una mayor captación y una reacción de estrés del periósteo local. Otra vez en la corteza lateral. De acuerdo a la presentación clínica que se da en emergencias, en este artículo del 2017 se implementó un sistema de puntuación con el objetivo de predecir qué pacientes pueden progresar de una fractura típica incompleta a una completa. Entonces, la probabilidad de la fractura completa aumenta abruptamente cuando el puntaje del sistema que se utiliza es mayor a 8. Entonces, la herramienta va a incluir la ubicación de la fractura típica, la gravedad del dolor, el estado del fémur contralateral, o sea, si es bilateral o si no es bilateral, y la extensión de la línea radiolúcida. Entonces, no sé si se acuerdan que en una de las imágenes que puse anteriormente, yo mencioné que donde se veía los pasos de la fractura, o cómo se podría ver la fractura con radiografías que se tomen en diferente tiempo. Mencioné que la línea en la imagen B, no sé si quieren me devuelvo, era menor era menor al 50% del diámetro, y en la imagen C es mayor al 50% del diámetro. Entonces es importante porque se toma como puntuación en este sistema para determinar la probabilidad de fractura completa. Esto se puede usar en emergencias, es fácil, se puede tener en el celular y uno puede... Hola. Ok. Se puede tener ahí y se puede consultar. En cuanto al tratamiento médico de las fracturas atípicas incompletas, se ha visto que los pacientes con una fractura atípica de fémur incompleta confirmada se deben de suspender los bifosfonatos. Esto es importante. Ahorita les voy a enseñar un algoritmo más o menos que tal vez nos puede servir ya para la práctica de saber cómo actuar si nos topamos con este tipo de fracturas. También es importante que la ingesta de calcio y niveles de vitamina D se deben evaluar y suplementarlos, ¿verdad? Según sea necesario. Para los pacientes con un dolor mínimo, se va a recomendar realizar una prueba de carga de peso reducida durante más o menos de 2 a 3 meses, ya sea con muletas o andaderas. Y también varios artículos que revisé, incluido este del 2011, hablan sobre la teriparatida, que es una forma recombinante de la hormona paratiroidea. Y se ha visto que como tratamiento médico puede mejorar la consolidación ósea en estos pacientes. Sin embargo, tampoco hay muchos estudios que evidencien científicamente esto. Ok, este es el algoritmo para el manejo de mujeres posmenopáusicas con terapia de fosfonatos por un largo plazo, por más de 5 años específicamente, en donde se puede utilizar para determinar la necesidad de detener la terapia con los bifosfonatos por un tiempo o continuarla. Entonces, la continuación va a depender del riesgo de fractura. Si la paciente muestra fracturas por osteoporosis antes o durante la terapia, esta se debe continuar. Si no presenta fracturas, pero tiene un riesgo alto de fractura, se debe de continuar. Si no tiene un riesgo alto, se puede realizar lo que se llama holiday,
que pasa un tiempo sin bifosfonatos y luego los vuelve a tomar. Con respecto a la cirugía profiláctica para las fracturas atípicas incompletas de fémur, los pacientes con un dolor significativo en el muslo y los que tengan una línea radiolúcida en las radiografías, hay evidencia en la mayoría de los artículos que leí que está recomendado que deben de someterse a la colocación de un clavo intramedular profiláctico. Esto para disminuir el riesgo de una fractura completa y mejorar los resultados tanto funcionales y clínicos del paciente. También es importante que dentro de la literatura que leí, incluido en este artículo del 2019, hablan de que el tratamiento quirúrgico de las fracturas atípicas de fémur es más complejo que el de las fracturas típicas de fémur, ya que el tiempo de consolidación va a ser mayor, la reducción y la técnica quirúrgica son más exigentes también. Se ha visto, esto también lo vi en el artículo coreano que habla sobre el IMC y las fracturas atípicas de fémur, que un IMC alto asociado a una fractura subtrocantérica y la presencia de gaps, como se puede ver en esta imagen, postoperatorio, principalmente en la corteza lateral o anterior, están altamente asociados en un retraso de la consolidación de la fractura. Con respecto a las fracturas atípicas de fémur completas, la presentación clínica va a ser similar a pacientes con fracturas típicas de fémur. Entonces, normalmente, como dije anteriormente, se van a evaluar en emergencias y es importante siempre correlacionar la historia clínica, si utiliza bifosfonatos, cuánto tiempo lo ha utilizado, si es mujer, si es hombre, la edad, la raza, si es asiático, etcétera. Los factores de riesgo, como mencioné anteriormente, si utiliza glucocorticoides crónicos. Lo de inhibidor de bomba de protones es un tema que está en estudio, que según lo más reciente que leí no se debería tomar en cuenta como un factor de riesgo. La geometría del fémur, etcétera. El examen físico, ver que ese dolor en el muslo no sea por otra causa, que la paciente tenga o no tenga historia de trauma, etc. Es importante evaluar en la radiografía los criterios que mencioné anteriormente, tanto los mayores como los menores. Y recordar siempre, siempre, siempre pedir una radiografía contralateral. Esto es importante, tanto para la predicción de que la fractura atípica avance a una completa, como para clasificarla per se como una fractura típica. En cuanto al tratamiento quirúrgico de este tipo de fracturas, de las fracturas atípicas completas, se debe primero de abordar con una planificación preoperatoria cuidadosa, ¿verdad? Porque como vimos, normalmente van a ser más complicadas que las fracturas típicas. El objetivo quirúrgico, igualmente que con las fracturas típicas, siempre va a ser, el objetivo quirúrgico principal, siempre va a ser restablecer la longitud, la alineación y la rotación del fémur. Entonces, cuando yo tomo las radiografías en emergencias, por ejemplo, siempre es importante, como evaluación prequirúrgica para este tipo de fracturas, evaluarlas cuidadosamente. Entonces, ¿qué puedo evaluar? Puedo evaluar el diámetro del canal, la ubicación de la fractura y el tamaño del pedestal esclerótico intramedular que se vayan a usar. Si hay implantes o no existentes alrededor de la fractura, también es importante, y muy importante la geometría femoral. Se pueden usar varias técnicas quirúrgicas que están descritas en la literatura, dependiendo si es fractura incompleta o completa. Las técnicas pueden clasificarse tanto como extramedulares, como una placa o unos tornillos, o una fijación intramedular, tanto un clavo intramedular o un clavo cefalomedular. Que estas son, de acuerdo a la literatura que yo leí en este artículo del 2019, la más recomendada ahorita es la fijación intramedular como tratamiento para este tipo de fracturas, ya que protege la longitud, toda la longitud del fémur, incluida la cadera, y teóricamente en los artículos hablan de que reduce el riesgo de futuros riesgos de fractura. En cuanto al tratamiento postoperatorio, después de una fijación estable con el clavo intramedular, a la mayoría de los pacientes
se les hace soportar peso según lo tolerado, que comiencen una fisioterapia temprana y que reanuden la deambulación normal. Este algoritmo me pareció muy útil, que resumen en una imagen más o menos lo que uno debería de preguntarse cuando tiene al frente un paciente como estos. Entonces, primero estamos ante un paciente con evidencia radiográfica de una fractura femoral atípica y con un uso mayor de bifosfonatos, con un uso de bifosfonatos mayor a 5 años, ¿verdad? Entonces, ya cuando tenemos este paciente presente, se tiene que discontinuar el bifosfonato. Luego se debe preguntar al paciente si tiene dolor en el muslo o en la ingle, y de acuerdo a eso se sigue el tratamiento. Entonces, si no tiene dolor, como dice también, esto es como un ejemplo del score que les expliqué anteriormente. Si no tiene dolor, se puede usar tratamiento médico, como el teriparatida y los demás tratamientos que ya mencioné. Y también es importante que se sigan de cerca con radiografías y examen físico continuo. Si sí tiene dolor, además de características en la radiografía y un uso prolongado mayor de 5 años de bifosfonato, hay que preguntarse si es una fractura completa o si no es, o si es una fractura incompleta. Si es una fractura incompleta, me pregunto si la línea de fractura se ve o no ya en la cortical lateral. Si se ve, entonces está indicado si se ve, perdón, y se hace el tratamiento, como dije, de las muletas durante 3 a 6 meses y el dolor se dio o mejoró, entonces no es necesario la profilaxis. Pero si el dolor no ha mejorado, sí está indicado la cirugía profiláctica. Ahora, si es una fractura completa, siempre está indicado el tratamiento quirúrgico. Entonces, ya para terminar y resumir, ¿qué me gustaría que quede después de esta charla en las personas que me están escuchando? Primero, que las fracturas atípicas de fémur son extremadamente raras. Entonces, aunque estén asociados con el uso de los bifosfonatos, a largo plazo son mucho más raros que las fracturas comunes de cadera y de vértebras, que pueden prevenirse eficazmente mediante el uso de este tratamiento. Entonces, siempre recordarse cuando uno va a suspender este tratamiento, pensar en el relación riesgo-beneficio, que me lleva a la segunda perla, de si de verdad al paciente se beneficia de suspender tratamiento o de continuar tratamiento. También recordar que ciertos grupos de pacientes siempre van a tener un mayor riesgo de este tipo de fracturas, incluidos los pacientes que utilizan glucocorticoides y pacientes de ascendencia asiática. Entonces, es importante que cuando tenemos este tipo de pacientes con uso prolongado de bifosfonatos, monitorizarlos más de cerca. Más o menos se deben de monitorizar, depende de la literatura también, en un promedio de 3 a 5 años después del inicio del uso de los bifosfonatos. Los pacientes con bifosfonatos a largo plazo, siempre hay que consultarles si tienen dolor en el muslo y hay que realizarles radiografías control para evaluar si tienen engrosamiento cortical o si se empiezan a ver fracturas por estrés por los microdaños que se van a acumular. Y finalmente, en pacientes con signos de fracturas atípicas de fémur incompletas, según la literatura, se deben de suspender los bifosfonatos, ya que existe evidencia de que la suspensión temporal es importante de los bifosfonatos. Para pacientes también es importante que tengan un menor riesgo de presentar esta fractura osteoporótica, puede reducir el riesgo de fractura típica de fémur. Siempre cuando vamos a tomar esta decisión es importante tomar en cuenta los factores de riesgo, la relación riesgo-beneficio y que son fracturas más raras que las fracturas por fragilidad osteoporóticas. Para concluir, básicamente, otra vez vuelvo a recalcar que son fracturas raras, pero que cuando suceden es un evento catastrófico para los pacientes.
La relación beneficio-riesgo está claramente a favor del uso de los bifosfonatos y otros tratamientos en pacientes con alto riesgo de fractura. Una mejor comunicación con los pacientes sobre los beneficios de los bifosfonatos y otras terapias puede ayudar a iniciar y manejar el tratamiento de manera más efectiva en pacientes de alto riesgo. Ya que en varios artículos leí que se han visto casos de pacientes que dejan de tomar bifosfonatos porque leen o les cuentan o no se informan bien de que los bifosfonatos están relacionados con este tipo de fracturas. También que una mejor comprensión de los factores de riesgo y la fisiopatología de la fractura típica del fémur puede ayudar a identificar cuáles son los pacientes que tienen un mayor riesgo de tener este tipo de fracturas antes de comenzar la terapia o durante la terapia y cuáles ocupan ser monitorizados con mayor constancia. Así eso nos deja más tranquilos y sabemos cuáles pacientes deberíamos de tener bajo más control. Con esto se pueden maximizar los beneficios para los pacientes y minimizar los riesgos de este tipo de fracturas. Y con eso terminaría mi charla. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias. Excelente revisión, muy extensa, pero creo que se cubrieron bastante bien todos los objetivos que te planteaste. Si quiere, vamos a la parte de preguntas. El doctor Valverde Retana nos pregunta que si la fijación del fémur contralateral debe ser una conducta o esperar a que presente síntomas más hallazgos radiológicos, o si se decide la fijación, ¿qué tipo de fijación prefiere? Bueno, con respecto a la fijación, como dije, el clavo intramedular es el que tiene mayor evidencia científica y es el que más se recomienda al día de hoy. Con respecto a la profilaxis contralateral, la profilaxis se determina si el paciente tiene signos radiológicos, como los que yo dije, y si tiene dolor, que es uno de los scores. O sea, eso se definiría si en el score tiene una alta probabilidad de convertirse en una fractura completa. Entonces, dependiendo el puntaje del score y del algoritmo que les presenté, ahí se definiría si la profilaxis está indicada o no está indicada. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo se debe dejarlos o se deben suspender los bifosfonatos cuando se coloca el clavo intramedular? Y si leíste acerca de rimar o no rimar este tipo de fijación. Y si, ¿qué prefiere, un clavo largo o corto? No leí, doctor, sobre el tiempo que se deben de suspender cuando se coloca el clavo. Eso no lo leí en los artículos que revisé. Yo preferiría un clavo largo, porque, como dije, se brinda más estabilidad. Y la otra pregunta, tampoco en los artículos que revisé no leí sobre si se beneficia de rimado o no, o de no rimado. Fíjate que, digamos, con respecto a Ajá. esa pregunta, yo he tenido muchas consideraciones, sobre todo con ese tipo de pacientes. Fíjense que hay un dato súper interesante, que aproximadamente ocurre una fractura atípica contralateral en un 30 a 33%. Y entonces, si usted se pone a pensar, si usted ha operado en un año 3 fracturas atípicas, que puede suceder, aproximadamente uno de esos pacientes se le va a volver a fracturar el otro lado. Viéndolo, digamos, como una fractura o una lesión prácticamente oncológica, ¿verdad? Que se asimila mucho, sería como dejar pasar por alto una fractura, una fractura con riesgo, perdón, una lesión con riesgo o alta probabilidad de fracturarse, dejarla pasar. Entonces yo creo que es muy importante considerar esto. En las fracturas contralaterales sí se presentan bastante y es aproximadamente un tercio de las pacientes. Esa es la posibilidad que tiene de presentarse. Entonces, inclusive, esa segunda fractura que puede presentar contralateral es prácticamente una responsabilidad de nosotros. Entonces, con respecto a la primera pregunta que hizo el doctor Valverde, la conducta siempre tiene que ser estudiar el fémur contralateral. Si el paciente se Sí. nos fractura por no estudiarlo, es una responsabilidad
del médico porque está muy bien documentado de que hasta un 30% ocurren en el lado contralateral. Y existe inclusive un flujograma. Si el paciente no tiene dolor del otro lado y radiológicamente no tiene ninguna lesión, podemos solo observarlo con radiografías. Si el paciente asocia dolor y radiológicamente no vemos lesión, es como vos mencionaste, que se pueda realizar un TAC o una resonancia para ver edema o para ver algún proceso inflamatorio. Y si sale negativo, igual hay que observarlo. Y eso es si inclusive tiene fractura incompleta, ¿verdad? Si tuviese una fractura incompleta, generalmente uno prefiere fijarla, pero podría inclusive manejarla conservador si el paciente no desea operarse o tiene muchas comorbilidades de, de fondo, cardiopatías o alguna cosa que pueda contraindicar la cirugía, ¿verdad? Pero prácticamente todas deberían operar y sobre todo las contralaterales cuando ya hemos operado el lado afectado. Y lo otro que preguntó el doctor es si prefiere qué tipo de fijación prefiere. Fíjese que yo lo considero como una fractura patológica y además de eso como una pseudoartrosis. Entonces, ese tipo de pacientes uno tiene que rimar hasta 2.5 más más del diámetro del clavo que vamos a colocar, ojalá rimarlo, y tratarlo siempre como una posible pseudoartrosis. Entonces ojalá revitalizar bordes si tenemos ahí acceso al Ok. foco, o inclusive tratar de utilizar los clavos lo más largo posibles para aumentar el área de trabajo y considerarlo también como un hueso patológico, y ojalá fijarlo también cefalomedular, es decir, con los bloqueos los más proximales posibles, ojalá el cuello, porque podemos producir estrés en el cuello, que también son zonas en que se puede fracturar. No sé si alguien tiene algún comentario o desea. Otra cosa importante, digamos, cuando tenemos un paciente que además de eso tenía, digamos, se fractura al lado del trauma menor y tiene dolor del otro lado, nunca dejar pasar que existe mucha posibilidad de que el otro lado también se vaya a fracturar. Es como un mensaje casi que final. Y tener mucho cuidado con pacientes que tienen genu varo, porque se altera la biomecánica también del miembro, que tenga un fémur curvo, sobre todo un fémur en varo, que haya tenido una fractura previamente por el uso de alendronatos o que lo haya utilizado crónicamente, el uso de la bomba de protones, aunque vos mencionaste que en algunos estudios ya no lo mencionan, eso tiene también fuerte literatura de que sí lo puede asociar, y aquellos pacientes también que tienen enfermedad de colágeno. Pero en forma general estuvo muy bien, muy completo. No sé si alguno de los jefes que están por allí tienen algún comentario o quieren opinar con respecto a la charla y las conclusiones. Bueno, parece que no. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por escuchar Y que y por pasen la buenas noches. retroalimentación. Gracias. Buenas noches.